El portugués y el español son dos de los idiomas con más hablantes en el mundo, aunque están estrechamente relacionados, siendo ambas lenguas romances del grupo ibero-romance hasta el extremo de tener un grado de similitudes entre uno y otro. También existen diferencias importantes entre ellos, lo que puede traer dificultades para las personas que hablan uno de estos dos idiomas y buscan aprender el otro. Los dos idiomas son parte de un grupo lingüístico más amplio conocido como el Grupo Iberooccidental, que contiene también lenguas o dialectos con menos hablantes, todos los cuales son en cierta medida mutuamente inteligibles entre ellos. Antes de la llegada de los portugueses, se estima que se hablaban cerca de 1500 lenguas en el actual territorio brasileño. Estos idiomas son agrupados en familia y clasificados a su vez en ramas: tupí, acroyé y aruac. Hay familias, sin embargo, que no pudieron ser identificadas ni clasificadas en estas ramas. Debe destacarse que el hecho de que dos sociedades indígenas hablen las mismas lenguas o lenguas pertenecientes a la misma familia no implica que estos idiomas sean comprendibles. Un ejemplo de esto se da en el portugués y en el francés. Ambas son lenguas romances, pero sus hablantes no se hablan o no se entienden bien, a pesar de que hay muchas semejanzas lingüísticas entre ambas. En 1930, el rey de Portugal organizó la primera expedición con objetivos de colonización en el territorio brasileño. Debido a esto, la lengua portuguesa pasó a ser usada de facto en el actual territorio brasileño. Al mismo tiempo, otras naciones europeas llegaron a Brasil, como Francia y como Holanda, que llegaron a instalar sus respectivas colonias dentro del actual territorio de Pernambuco. En estos comienzos de la colonización brasileña, la lengua de los indios tupinamba de la rama tupí era hablada sobre una enorme extensión a lo largo de la costa atlántica. En el siglo XVI pasó a ser aprendida por los portugueses, que eran una minoría entre la población indígena. De a poco, el uso de la lengua brasílica se generalizó de tal forma que pasó a ser hablada en casi toda la población brasilera. Con el transcurso del tiempo, esas lenguas fueron modificándose a partir de la segunda mitad del siglo XVII y se pasó a denominar la lengua general. La lengua general era el idioma hablado por la mayoría de la población. Era la lengua de contacto entre los indios de diferentes tribus, así como entre portugueses y descendientes. La lengua general era una lengua franca. Esa fue la primera influencia que la lengua portuguesa recibió en Brasil y que dejó fuertes marcas en el vocabulario actual del país. La lengua general tenía dos variantes: la paulista y la lengua buena. La paulista era originada a partir de la lengua de los indios tipí de São Vicente. Pasó a ser hablada por los banderiantes en el siglo XVII. De esta forma se pasó a escuchar este idioma en lugares donde los indios jamás estuvieron, influenciando el modo de hablar en todos los brasileños, mientras que la lengua buena es la lengua tupí-guaraní hablada en Brasil y en los países que lo rodean. Es una lengua de comercio que se desarrolla a partir de los jesuitas portugueses en el siglo XVII y XVIII. El vocabulario de estas lenguas fue creciendo con palabras del portugués y el español. Con la salida de los holandeses en 1654, el portugués pasó a ser la única lengua del estado de Brasil. En las postimetrías del siglo XVII, los banderiantes inician la exploración del interior del continente y descubren oro y diamantes, y con esto el número de migrantes portugueses aumenta. El 17 de agosto de 1958, el Marqués de Pombal instruyó el portugués como el idioma oficial de Brasil, prohibiendo a su vez el uso de la lengua general, que recordemos que era la que hablaban los indios. El portugués hablado en Brasil ya tenía características propias que lo diferenciaban del hablado en Portugal. Con el gran flujo de la migración forzada por los esclavos traídos de África, esta influencia hace que por medio
de tantos esclavos que vienen a trabajar en los cultivos de caña de azúcar, se empiece a unir esta lengua que es el portugués con el africano, que es la yoruba, una de las lenguas africanas que se habla en lo que actualmente es Nigeria y Tongo, y el kimondú en lo que actualmente... Bueno, yo les voy a hablar sobre las similitudes que encontramos entre el español y el portugués, pero antes de eso me quisiera remitir al término bandeirante, que también hace parte de este proceso de acercamiento entre lengua y lengua, de comprensión en cuanto a sus fonemas, en cuanto a la grafía, en cuanto a la sintaxis y demás cuestiones. Entonces, les comentaré someramente que los bandeirantes eran unos hombres precisamente que andaban exhibiendo su bandera. Ellos llegaron al territorio que hoy conocemos como Brasil, donde se hablaban más de 1500 lenguas en ese tiempo, a conquistar. Ellos llegaron y se apoderaron de su cultura, de su historia, de la parte que habitaban los indígenas y de los indígenas mismos, e impartieron su cultura, su historia, su religión y por supuesto su lengua. Las lenguas que se hablaban en Brasil perdieron, digamos, su forma inicial al juntarse con el portugués de los bandeirantes. Sin embargo, el portugués de ellos también perdió su forma inicial porque tomó partes de la lengua que hablaban los indígenas en esos tiempos, lo que le dio forma al portugués que se habla hoy en día, que tiene partes africanas, partes indígenas y por supuesto formas portuguesas. Entonces esto de cierto modo cambió todo, porque sabemos que el portugués y el español son lenguas romances, que tienen breves y fuertes latinismos. Entonces fueron modificaciones fuertes que permitieron la comprensión o la facilidad de comprensión entre una y otra lengua. Hay muchas similitudes léxicas en cuanto al español y al portugués, al ser lenguas romances. De hecho, se habla que el 90% de las palabras en español o en portugués se escriben o se pronuncian igual entre una y otra lengua, o sea, un 9 de 10%. Estamos hablando de cifras grandes. Estamos hablando que hay más de 200 millones de hablantes de portugués y más de 400 millones de hablantes de español, es casi un doble. Pero es grande en cuanto a extensión lingüística. También sus vocablos y las palabras son muy parecidas. Sin embargo, esto no quiere decir que al ser parecidas todas sean iguales. Me refiero a que podemos pronunciar la misma palabra, pero entre una y otra lengua significan cosas totalmente diferentes, o simplemente pronunciarla y significan cosas iguales. Aunque también hay unos breves cambios que hay que tener en consideración. Por ejemplo, nosotros para decir verdad utilizamos la terminación at. Ellos utilizan la terminación ade. Ellos escriben verdade. Y esa D, que es la D con la E, se pronuncia Y. O sea que sería como en español escribir la Y con la E. Se pronuncia en portugués verdade. También escrituralmente, obviamente esto produce cambios, pero a su vez son cambios comprensibles, porque la forma principal, o digamos así, las sílabas principales de la palabra son muy parecidas o son iguales, entonces son bastante comprensibles. Al ser hablantes de una u otra lengua madre, esto obviamente por todo lo que mencioné con antelación facilita la comprensión, sea que hablemos portugués o español, porque son lenguas romances, se dieron allá en la península ibérica. El aprendizaje significativo
también influye mucho en que podamos comprender las lenguas, porque el aprendizaje significativo se basa mucho en la experiencia o en lo que captemos del entorno que nos habita, que nos rodea y que nos permea. Entonces, cuando hablamos de comprensión por parte del español en el portugués o del portugués en el español, hablamos que es más sencillo porque se hace aprendizaje significativo debido a que hay palabras que podemos reconocer con facilidad. Yo por acá copié algunos ejemplos de terminaciones en futuro, de cualidades y de pronombres y uno de cantidades que me gustaría compartir con ustedes. Ellos en futuro pueden decir y escribir limpiaré y nosotros escribimos y decimos limpiaré. Hay un cambio de ei por e tildada, ¿cierto? Pero el resto de la palabra sigue siendo el mismo, tiene la misma estructura. Ellos pueden decir amable y nosotros decimos amable, pero ese amable de ellos se escribe con V, entonces está cambiando la V o la B labidental por una B y la L y la E se mantienen, aunque su forma de sintaxis es diferente, la forma en que la ponemos, ¿cierto? Ellos utilizan pronombres como eu para decir yo, como L, así se escribe la E, la L, la E para decir él en español. Ella en español se pronuncia y se escribe ela con una sola L en portugués. Nosotros en español, y como les venía diciendo, nosotros en portugués se escribe nos con tilde en la O y se omite el resto de la palabra. Pero sin embargo, si nos remontamos a las formas del español o de la escritura del español, en cuanto a poemas sobre todo de antaño, también se escribe nos, solo que sin la tilde, y se refiere también a nosotros. Y en cantidad ellos dicen muito y escriben muito, y nosotros simplemente escribimos mucho, pero lo comprendemos, porque son palabras que suenan parecido y se escriben muy parecido. Muchísimas gracias. Antes de hablar de la historia del español o castellano en Colombia, es necesario que sepamos, tal vez de manera muy simple, la historia de origen del español. Esa lengua se origina en la península ibérica, donde el Imperio Romano domina la mayoría de su extensión, y allí donde se habla principalmente el latín vulgar y gótico, lengua de los visigodos, que es el idioma del reino nómada, ya siendo un pueblo sedentario establecido en la península ibérica, mucho antes de la invasión románica. Tiempo después, parte de la península ibérica caería bajo el dominio musulmán, incluyendo ahí Hispania. Es así cuando se empieza una diversidad lingüística bastante amplia a través de los siglos. A fines de la Edad Media, los reinos cristianos, Reino de Asturleón, Reino de Castilla, Reino de Navarra y condados aragoneses y catalanes deciden expulsar a los musulmanes de este territorio. Poco tiempo después de la victoria contra los musulmanes queda en juego el establecer el idioma oficial. Mientras se establece una disputa por establecer este idioma, el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel I de Castilla, que eran las dos coronas principales hasta el momento, contrajeron matrimonio. De este modo, el castellano y el aragonés fue ganando terreno en la península ibérica, y tiempo después pasa el castellano a ser el idioma original de la península ibérica, especialmente en España. Ahora que sabemos cómo se originó el castellano, podemos saber cómo llegó esta lengua a nuestro país, Colombia. Todo empieza con la invasión de los españoles a nuestro territorio, donde habitaban los pueblos precolombinos o pueblos indígenas. Los españoles conquistaron este terreno y sometieron así a los indígenas como esclavos y se adueñaron del territorio, trayendo incluso esclavos africanos para impulsar la mano de obra y la explotación de minerales. Esto crea una mezcla no tanto de mestizaje entre españoles, africanos e indígenas, sino también una fusión de lenguas, ganando por extensión y poder la lengua castellana. En Colombia, algunas de las lenguas generales fueron el muisca en el Alto Cundiboyacense, el Sáliva en los Llanos y el Siona en el Bajo Putumayo. El establecimiento de instituciones como la Academia Colombiana de la Lengua en 1871 contribuyó al prestigio del español en América. También los estudios de filólogos como José Rufino Cuervo y Antonio Caro, quienes en el siglo XIX destacaron importantes características del español en Colombia.
De esta manera, enriquecieron y promovieron el estudio del español en el país, convirtiéndose en un ejemplo para otros países del continente. El español es la lengua de mayor uso en Colombia y en el momento. El término tiene más relevancia geográfica que lingüística, ya que los dialectos se hablan en las diversas regiones de Colombia son bastante diversos como particulares. En el país se hablan aproximadamente 10 dialectos del idioma español: el dialecto costeño, dialecto paisa, dialecto bogotano, dialecto cundiboyacense, dialecto bayuno, dialecto andino, dialecto santandereano, dialecto tolimense, dialecto llanero y dialecto amazónico, entre otros. A pesar de que los léxicos del español y del portugués son muy similares, los idiomas difieren significativamente en cuanto a la pronunciación. Fonéticamente, el portugués tiene un gran parecido con el francés o el catalán, mientras que la pronunciación del español se aproxima mucho más a la del italiano. El portugués incluye un inventario de fonemas mayor que el español, lo que explica por qué generalmente es más difícil entender para los hispanohablantes. A pesar de la gran semejanza léxica entre los dos idiomas, las diferencias lingüísticas entre el español y el portugués parecen más marcadas en la lengua escrita que en la oral, debido a que las diferencias en las convenciones ortográficas. Sin embargo, los dos idiomas comparten muchísimo vocabulario que se escribe exactamente de la misma forma, pero que puede pronunciarse bastante diferente o casi de la misma forma, pero que puede pronunciarse más o menos de la misma forma. Las diferencias en el vocabulario entre los dos idiomas evolucionaron debido a varios motivos. Si bien el español mantuvo buena parte de su vocabulario mozárabe de origen árabe, el sustrato mozárabe del portugués no tuvo tanta influencia. En muchos casos, las palabras del portugués de origen árabe con el tiempo fueron reemplazadas con raíces del latín. Durante el desarrollo de los idiomas durante la Edad Media y el Renacimiento, el español se mantuvo más autónomo, mientras que el portugués se vio mayormente influenciado por otras lenguas europeas como ser el francés. El español y el portugués incorporaron distintas influencias de las lenguas amerindias, africanas y asiáticas. Además de una serie de falsos amigos, el español y el portugués comparten varios connados, cuyo significado es más amplio en un idioma que en el otro. Por ejemplo, el español hace una distinción entre el adjetivo mucho y el adverbio muy, mientras el portugués usa muito en ambos casos. En términos generales, las gramáticas del portugués y del español no varían mucho, aunque sí existen diferencias menores en cuanto a los posesivos, el uso de pronombres, ciertos tiempos verbales y las preposiciones. A continuación voy a mencionar algunas palabras comunes y ejemplos que son bastante diferentes entre los dos idiomas. Tienda se pronuncia en portugués tenda, en español se refiere a un establecimiento comercial y en portugués se refiere a una tienda de campaña. Bolso se pronuncia bolso en portugués, que se refiere al bolsillo del pantalón. Propina se pronuncia igualmente en portugués propina, pero se refiere a un soborno para los empleados públicos. Y saco se pronuncia igualmente en portugués, aunque en el español se refiere a una prenda de vestir, en portugués se refiere a la bolsa de basura. Los números cardinales tienen una gran similitud si comparamos el español y el portugués. La única diferencia que vamos a encontrar es en el número 1, pues en español podemos decir un y uno, mientras que en portugués solo se dice un. Además que en el español se puede utilizar la palabra uno para referirse a un sujeto indeterminado. En portugués esto no es posible. Para referirse al pronombre impersonal se utiliza se. En el español existe la llamada a personal, que es una preposición utilizada delante del objeto de un verbo. En portugués no es común encontrar el uso de esta preposición, solo se encuentran en textos formales o bíblicos. Dígame cuándo empieza. Ya empezó a grabar. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Cómo es que te llamas? O meu nome é Suzana e eu moro no Brasil. Mi nombre es Susana, yo vivo aqui em Brasília. ¿Y cuántos años tienes? Eu tenho 10 anos.
yo tengo 10 años. ¿Y en qué grado estás, Susana? Eu estou no 5º ano. Eu estou en el 5º año. ¿Y de qué país eres? Eu sou do Brasil. Eu sou de Brasil. ¿Y hace cuánto vives en Brasil, Susana? Eu moro no Brasil faz 7 anos. Eu ia em Brasil há 7 anos. ¿Y hace cuánto hablas portugués? Eu falo português faz 7 anos. Eu hablo português há 7 anos. Chévere. Susana, y cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de tu país? Eu gosto daqui do Brasil as comidas. A mí me gusta de acá de Brasil las comidas. Ay, ¿Y qué cuál es la bello. comida que más te gusta? Arroz, macarrón. 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 Los macarrones, supongo yo. Espagueti. Hola Susana, ¿cómo estás? Bien. Yo soy Santiago, mucho gusto. Yo también. Susana, ¿qué es lo que más disfrutas haciendo con tus amigos? Eu gosto de jogar vários jogos do celular. A mí me gusta jugar varios juegos del celular. Qué bien, ¿y cómo cuáles? Free Fire, Roblox. Free Fire y Roblox. Hola Súper Susi, chévere. ¿qué más? ¿Cómo estás? Muito bem. Muy Soy bien. Daniela. ¿Estás en el colegio o en la escuela? En la escuela, ¿cierto? Sim. ¿Me podrías contar qué es lo que más te gusta de la escuela? Eu gosto a educação física. A mí me gusta la educación física. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Eu não gosto da aula de história. A mim não me gustan las clases de historia. Ah, ya ven historia ya. ¿Y en qué tema van? Eu não consigo me lembrar. Eu não sou capaz de acordar-me. Perdón, ¿cómo? Yo no soy capaz de acordarme. Ah, bueno, no importa, Susi, muy interesante que estén viendo historia. Hola Susana, Oi. me gustaría saber qué es lo más representativo de tu país. O mais representativo daqui do Brasil é a samba. O mais representativo é a samba. ¿Y el fútbol? Sim. Ah, excelente. Siempre se ha sabido en todo Sudamérica que los habitantes de Brasil son muy apasionados por el fútbol. Sim. ¿Y a ti Susana, te gusta hola. bailar samba, Susi? Mais ou menos, mais ou menos. Susana, hola. Hola. Susi, me gustaría saber a quién es la persona que más admiras. Eu gosto do Na United. A mim me gusta muito o Na United. ¿Y por qué? Susi, ¿Qué admiras? Eles cantam muito bem, porque eles cantam muito bem. Qué chévere. Susana. de todos los países por los que has viajado, ¿cuál es el que más te gusta? O que mais gostei foi Paris. O que a mim mais me gustou foi Paris. ¿Y me podrías decir por qué? ¿Qué tiene de especial? A Torre e Disney, porque eu conheci a Torre e Disney. Ay, qué interesante, Qué eso está muy bien, chévere. es muy icónica. Susana, ¿qué recuerdas del país donde naciste? Eu lembro do dezembro de lá. Eu me acuerdo de diciembre. ¿Y qué te gusta del diciembre?
as luzes y a comida. Las luces y la comida. ¿Qué comida? ¿Cuál de todas? En salchipapas. Ah, yo. Deliciosas, muy rico. Susi, y a mí me gustaría saber qué palabra en español se te dificulta más en pronunciar o decir cuando hablas. Digo A o R. Yo no sé, es capaz de decir R. Ah, la R, se le La dificultan las letra R. R. Ah, Susi, yo te quiero preguntar, para ti, ¿cuál es el idioma más agradable para aprender? ¿El español o el portugués? Los dos. ¿Se te facilita cuál más fácil? ¿El español, el português? Ah, eu gosto mais dos dois e também é mais fácil os dois. A mí me gustan los dos y también es muy fácil los qué chévere. Susi, ya Hola, sabemos, ya sabemos que tiene un buen manejo del español y del portugués. Nosotros, pues, como licenciados en formación, tenemos una gran admiración por ti, por ver cómo manejas también esos dos idiomas. Mi pregunta es, ¿qué otro idioma te gustaría aprender? eu gostaria de aprender francês e inglês. A mí me gustaría aprender inglés y francés. Ah, no, te vas a poner un súper tesa. O sea, Súper, súper. Susi, nosotros los estudiantes, nosotros somos estudiantes de licenciatura en literatura y lengua castellana del Tecnológico de Antioquia, de la ciudad de Medellín, del país Colombia. Queríamos conocerte, saber qué pensabas de nuestro idioma español, del idioma portugués. Queremos decirte que te admiramos muchísimo, ya que pudimos ver que eres una niña muy inteligente, que eres una niña muy versátil y que tienes un amplio conocimiento de los dos idiomas, como te dijo Santiago. Nosotros estamos muy agradecidos porque nos brindaste esta entrevista y porque pudimos conocer un poquito más de ti, más de Brasil. Susi, muchas gracias. Sofía, hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Muchas Chao. gracias, Susana. Chao, Que Sofi. estés bien. Hasta Espero luego. vernos pronto. Hasta luego. Chao. Ahora sí, un aplauso para Susana. ¿Cómo estás? Olá, bem, obrigada. Hola, bien, gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Y cuál es tu país de origen? Meu nome é Juliana, tenho 22 anos, nasci na cidade de São Paulo, Brasil. Hola, mi nombre es Juliana, tengo 22 años, nací en la ciudad de São Paulo, Brasil. Bienvenida, Juliana. Nosotros somos estudiantes de licenciatura en literatura y lengua castellana del Tecnológico de Antioquia, de la ciudad de Medellín, del país Colombia. Queríamos conocerte para saber un poco las similitudes entre tu idioma, que es el portugués, y el español, que es el idioma de Colombia. Bienvenida. Inicio por preguntarte con quién vives y cómo está conformada tu familia. Eu moro com meu marido e filhos. Tenho um filho de 6 anos, um de 4, outro de 8 meses. Bueno, vivo con mi marido, con mis hijos. Tengo un hijo de 6 años, perdón, uno de 4 y otro de 8 meses. ¿Y cómo se llaman tus hijos? Santiago, Sebastián y Mateo. Santiago, Sebastián y Mateo. Qué bueno que tienes unos hijos muy pequeños y que los puedes disfrutar. Juliana, quisiera preguntarte que nos comentaras sobre los factores educativos que han influido positivamente en tu desarrollo, en tu vida.
Ok. Em todo um conjunto, eu acho que todo o ensinamento que eu obtive no decorrer da minha vida influenciaram nas minhas conquistas. Bueno, por lo general pienso que toda enseñanza que he tenido en mi vida me han ayudado de alguna manera y positivamente en mis logros y hoy en específicas ocasiones de mi vida. Muchas gracias, Juliana. Juliana, quisiéramos saber cuál es tu mejor momento y por qué. Meu melhor momento foi o processo da mudança da fase infantil para a fase adulta, o amadurecimento e a maternidade. A chegada dos meus filhos me trouxe outra maneira de enxergar a vida e me ajudou com as escolhas que eu realmente desejo para o meu futuro. Bueno, mi mejor momento fue cuando ya me sentía una mujer madura y obvio también por la maternidad. La llegada de mis hijos me trajeron otra manera de ver la vida y me ayudaron en mis escojas y en lo que deseo tener y ser en mi futuro. Hola Juliana. Juliana, me gustaría saber cuál es tu mayor sueño. Bom, meu maior sonho é ser um exemplo para meus filhos e poder criá-los da melhor maneira possível em todos os sentidos. Bueno, mi mayor sueño es ser un buen ejemplo de persona para mis hijos, poder criarlos de la mejor manera y ser un ejemplo para ellos. Muchas gracias. No se te escucha. Juliana, me De gustaría nada. saber, o nos gustaría saber qué es lo que más te gusta de tu país y por qué. Eu gosto da cultura, da hospitalidade e a forma que se preocupam com o próximo. Bueno, en mi país lo que más me gusta es la cultura, la amabilidad y la manera que todos se preocupan por el prójimo. Qué bueno, Juliana. También que nos contaras cuál es la tradición que más admiras de tu país. Bom, a tradição que eu mais gosto particularmente é a Páscoa, por ser um momento de união e porque no meu país nós temos o costume de presentear as pessoas que nós amamos, que são especiais, com chocolate. Eu adoro chocolate e também os carnavais, por ser datas de festa e alegria. Bueno, la tradición que más me gusta es la Pascua, por ser un momento de unión y porque en mi país la tradición es regalar chocolate y como buen amante del dulce, me encanta la idea. Y por supuesto los carnavales, porque son fechas donde la gente se reúne a celebrar y a pasarla bueno. Qué bueno, Juliana. Te quisiera preguntar de los países que conoces, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención conocer y por qué? Bom, eu conheço dois países de continentes diferentes. Conheci Joanesburgo, na África do Sul, e a Colômbia, na América Latina. Independente do país que eu visite, eu gosto, sempre será a Colômbia. Acho que a Colômbia sempre será o meu favorito. Bueno, yo conozco dos países de continentes diferentes, Joanesburgo, que es la capital de Sudáfrica, y Colombia. Y creo que independientemente del país que yo conozca, y puede que me guste bastante, pero creo que Colombia siempre será mi lugar favorito. ¿Por qué? Por todo lo que hay, la gente, la cultura, la comida, la buena energía, me encanta. Juliana, ¿qué sabes acerca de Colombia?
não sei muitas coisas, mas o pouco que eu sei, acho que o principal é que a Colômbia é um país muito rico, rico na fauna, na flora. A biodiversidade da Colômbia é enorme, uma das maiores do mundo. Não sei se a segunda ou terceira. Atualmente, a Colômbia tem como principal fonte de exportação legal é o café. Adoro o café da Colômbia. E sim, acho que muitas coisas, Colômbia, representatividade em esportes, lazer, passeio. Bueno, Colombia es uno de los países que me gusta mucho la naturaleza, preserva mucho eso. Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad. La verdad no estoy segura, pero creo que ocupa como el segundo o tercer puesto. Es el país más rico en esa cuestión y en muchas otras también. Actualmente, por lo que sé, Colombia tiene como la mayor fuente de exportación legal en estos momentos es el café. A mí me gusta mucho el café de Colombia. En mi país no tomo café, pero en Colombia sí me gusta mucho el café. Colombia tiene muchas cualidades en cuestiones de deporte, de educación, el turismo, me gusta mucho. Juliana, quisiéramos saber qué palabras o qué letras del idioma español se te dificulta pronunciar. Bom, para mim é um pouco complicado a pronunciação dos R's, pela diferença da minha língua natal. Bueno, para mí es un poquito difícil la pronuncia de las R's, porque hay una diferencia muy distinta a la de mi idioma. A veces me confundo con la R y con la R. Juliana, quisiéramos saber cómo aprendiste a hablar español. Cuéntanos. Eu aprendi após ter um relacionamento com uma pessoa de idioma castelhano, ouvindo músicas y leyendo. Yo aprendí después de tener una relación con una persona del idioma castellano. Luego de esto empecé a escuchar músicas, a leer y para mí se hace más fácil la escrita que la pronuncia. Igual creo que hay un equilibrio de las dos, pero siempre me hace más fácil escribirlo que hablarlo. Me gusta y pues creo que me ha ayudado mucho el aprendizaje. Pocas palabras, se te facilita más escribirlo que hablarlo, que pronunciarlo, pero lo Sí. pronuncias muy bien. Sí. Listo, Juliana, me gustaría saber Obrigado. si, Gracias. si poseer una lengua materna tan desarrollada como la tuya, influye positivamente en aprender una segunda lengua. Acho que sim, pois meu idioma tem semelhança a outros idiomas. Eu acho que facilita mais essa questão, por ter palavras parecidas na maneira de escrever como na maneira de falar. Acho que facilita muito. Bueno, yo creo que sí, porque mi idioma es muy parecido a otros. Y yo pienso que eso ayuda mucho en el tema del aprendizaje. Por lo similar, porque es parecido en la escrita, en la forma de hablar. Entonces, creo que mi idioma es como más fácil para aprender otros. Muchas gracias. Juliana, cuéntanos qué te De resulta nada. fácil en la adquisición del español. Para mim foi mais complicado aprender umas coisas mais fáceis também, outras justamente pela resposta anterior.
por ser similar, por ser parecido, então acho que isso me ajudou nessa questão. Acho que as palavras mais parecidas é mais difícil de esquecer. Palavras que são iguais do dia a dia, então, bueno, para mí fue más fácil las palabras que son como similares, que son como parecidas, que son hasta iguales y que yo utilizo mucho en mi día a día. Entonces creo que eso fue lo que me hizo más fácil para aprenderlo. Lo más complicado fue la diferencia en la escrita y en la forma de hablar, porque hay palabras que se escriben de una manera y se dicen de otra, y hay muchas palabras en mi idioma que se hablan como se escriben, entonces eso fue lo que más me preocupó. Qué bueno, Juliana, saber con qué acentos del idioma español te identificas más, sientes más cercanía. Y genial si nos pudieras comunicar el por qué. Bom, acho que o sotaque que eu mais me identifico na Colômbia, me parece mais confortável é o paisa. Creo que el acento que más me identifico, que me parece más cómodo para oírlo y hablarlo, es el acento paisa. En mi opinión, como extranjera no tengo acento, pero pues sin embargo mis amigos, la gente más cercana me dice que, pues, que mi acento es parecido, entonces yo creo que sí, me hace sentir más cómoda. Juliana, ¿qué opinas sobre la relación del parecido que hay entre el español y el portugués? Bom, ao meu parecer, eu acho que a semelhança ajuda muito na aprendizagem, justamente porque contém palavras que são parecidas ou até mesmo iguais. A mí me parece que esa semejanza ayuda mucho en el aprendizaje, justamente porque contiene muchas palabras que son parecidas, iguales. Entonces, automáticamente eso se conecta y pues creo que se hace más fácil. Juli, hola, me gustaría saber qué puertas o oportunidades se te han abierto al saber estos dos idiomas, sabiendo pues que estos dos idiomas oscilan mucho en el comercio y el desarrollo cultural. Bom, para mim, saber falar português e espanhol me ajuda muito em questões profissionais. Eu trabalho no maior centro comercial do meu país, no centro de São Paulo, onde se concentram muitas pessoas que falam o idioma castelhano. É óbvio que os nativos daqui falam português e o local que eu trabalho tem muitos estrangeiros que falam esse idioma. Acho que eu sabendo falar os dois tem facilitado muito a comunicação com ambas partes. Bueno, para mí saber hablar el portugués y el español me ha ayudado mucho en cuestiones profesionales. En mi sitio de trabajo hay muchas personas que hablan el idioma castellano y creo que saber los dos idiomas me ha ayudado mucho en las cuestiones de comunicación y desarrollo en mi trabajo y sí, en experiencias también, en paseos, cosas así. Juliana, ¿nos podrías decir qué palabras de la jerga has? Bueno, a mí la palabra más interesante que aprendí en Colombia es chimba. Esta palabra tiene muchos sentidos, tiene muchos significados y pienso que se acomoda en todas las frases. Me parece muy bacana y muy interesante. Qué bueno, Juliana, poder saber qué idioma se te hace más agradable, el español o el portugués. Bom, apesar da minha língua, da língua portuguesa ser meu idioma natal, eu me sinto mais atraída pelo espanhol, pela forma de falar, expressar, ouvir.
acho um pouco mais bonito. Bueno, a pesar de que mi idioma sea portugués, creo que me gusta más el español, por la manera de hablarlo, expresarlo, oírlo. Me gusta mucho el español. ¿Y qué otro idioma te gustaría aprender? Eu tenho interesse em aprender italiano. Eu acho um idioma que sempre me atraiu, acho bonito. Penso que sabendo português e espanhol, acho que seria mais fácil aprender esse idioma. Por ter palavras similares e essas coisas. Bueno, yo tengo interés, me gustaría aprender el italiano, por ser un idioma que la verdad siempre me ha gustado y que me parece súper bonito. Yo pienso que sabiendo el portugués y el español, de pronto se me hace más fácil porque por lo poco que conozco, ese idioma tiene palabras parecidas a ambos idiomas y creo que se me hace un poquito más fácil. Juli, ¿opinas que la educación actual nos ayuda a fomentar la historia? Bom, na minha opinião, atualmente, acho que a educação, particularmente no meu país, tem deixado a desejar. Creio que um pouco em cada país, porque cada dia as pessoas estão perdendo a essência do idioma nativo, pela falta do uso das palavras, a escrita. Acho que tem afetado muito. E, bueno, en mi opinión, yo creo que la educación actualmente, no solamente en mi país como en todos, creo que está como un poquito incompleta, pues cada día nuestros idiomas están como que perdiendo esa esencia por la falta de utilización de las palabras, tanto en la escrita como en el día a día. Creo que hay algo que mejorar, que se nos está olvidando muchas cosas que no se pueden. Qué bien tu apreciación, Juliana. Quisiera que nos comentaras qué opinas de nosotras las personas que nos dedicamos a estudiar la literatura en cuanto a nuestra lengua madre. Eu acho que é algo bem interessante, acho que é essencial, e me alegra que tenha pessoas que queiram aprender e ensinar o idioma natal, porque faz falta porque sempre, enquanto houver alguém para aprender, sempre tem que ter alguém para ensinar. Então é bem bacana que ainda existam pessoas que se interessam por isso, por aprender a língua e ensinar ela, tanto para os nativos quanto para os estrangeiros, porque é essencial. Bueno, me parece algo muy bueno, interesante, porque pues, el hecho de que todavía hayan personas que se interesen aprender, enseñar y difundir la lengua madre es como algo muy positivo, porque yo pienso que siempre hay alguien que necesita aprenderlo y es bueno que haya alguien que pueda enseñar, tanto como para los del mismo país, cuanto para los extranjeros. Muchas gracias, Juliana, por tus buenas acotaciones. De verdad que sí. Juliana, todos nosotros somos paisas. Daniela, Ana María, Estefanía, todos somos de la misma región. Nos gustaría saber qué conclusiones puede sacar de la forma en que nosotros nos expresamos. Me gusta la manera que se posiciona ante las cosas, la manera de ser y cómo sacan chiste a todo. Como buen paisa, no se vara por nada. Juliana, qué rico fue esta conversación, qué rico fue que escucharte y saber un poco de tu vida, cómo piensas de nosotros, cómo piensas de tu país. Te agradecemos enormemente este encuentro y esperamos que sigas
disfrutando y aprendiendo de nuestro idioma y que sigas conociendo nuestras culturas y que te amañes mucho acá en Colombia. Juliana, muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por todo. Muchas gracias y bienvenida a nuestro país. Obrigada a todos vocês, espero ter ajudado e tenham me entendido. E foi muito legal conversar com vocês esse tempo. Muchas gracias a todos, espero les haya gustado, que me hayan entendido y que todo haya sido muy claro. Me gustó mucho hablar con ustedes. Y sí, gracias por todo. Y a nosotros con vos. A ti también. Gracias Muchas a ti. De Chao. nada. Chao. Chao.